Grupo UMA presenta. Lo que quiero al final es poder descubrir Guatemala, no solo con sus destinos finales, que tiene destinos impresionantes, pero también poder contar la historia que te lleva para poder visitar esos destinos, que muchas veces es lo increíble. Al final el camino muchas veces es más impresionante que el destino. Que yo sepa dónde está el destino y cómo llegar, siempre es como entablar una charla con alguien para romper esa barrera y que me cuente algo, porque normalmente muchas personas les decís, no, yo soy turista, que vengo, pero soy de Guatemala, y te empiezan a presentar un montón de, ya conoce tal lugar. Entonces te enteras hasta de lugares que no existen en internet y ellos te pueden llevar. Que muchas veces nosotros mismos nos ponemos esas trabas de que no, cuando tenga tal moto, tenga tal equipo, lo voy a hacer. Y en eso te pasan 10 años de la vida. Eso es una cosa que pasa mucho por impresionar lo que querrás, o porque sí, mi moto acelera más que la tuya. Perdemos la noción de cuáles son nuestros límites y uno siente cuando pierde el límite, ¿no? Porque te ha pasado, me imagino, cuando sentís que pegas el acelerón y cuando sentís que ya te da un poquito de miedito, decís, este es mi tope. Bienvenidos a Sobre Dos Ruedas. Un espacio para compartir anécdotas y experiencias en motocicleta. Historias que solo se viven rodando. Y juntos viviremos historias sobre dos ruedas a través de nuestros invitados. Aquí todos compartimos algo en común. Un estilo de vida que solo se vive sobre dos ruedas. Yo soy Maffer Morazán. Y yo soy Marcelo Udeló. Y esto es Sobre Dos Ruedas. ¿Qué onda, bikers? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sobre Dos Ruedas de Grupo UMA. Hoy estoy súper emocionada de este episodio porque vamos a estar hablando no solo de lo que nos interesa, sino también de motocicletas, viajes, aventuras, experiencias y mucho más. Así es, bienvenidos. Yo soy Marcel Udeló, también apasionada de los viajes, las aventuras y las motos específicamente. Y por eso el día de hoy tenemos a José Santizo, más conocido como Chapín Viajero. Hoy vamos a platicar con él, así que démosle la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme al podcast. La verdad que bastante emocionado de poder compartir con ustedes no solo el mundo de las motos, sino cada aventura que cuando uno se monta en la moto definitivamente se vuelve una aventura inolvidable, y pues hay muchísimas historias que contar, creo yo, el día de hoy. Excelente, José, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres atrás de las motos? Bueno, soy José Santizo, llevo 10 años en la fotografía y hace 6 años que viajo por Guatemala. Entonces he viajado de muchísimas formas, y empezamos a montar toda la idea de montarnos en una moto para recorrer Guatemala. La idea es poder recorrer toda Guatemala, no por las calles tradicionales, sino un poco más dentro de lo que significa Guatemala, y poder visitar estas carreteras nuevas con las motos y poder vivir estas experiencias que muchas veces nos perdemos cuando agarramos una autopista. Entonces actualmente pues me dedico a eso, a mi proyecto principal, que sería Guate en Moto, y adicional pues soy fotógrafo en general de paisajes, de vida silvestre, de todo lo que tenga que ver con moverme. La verdad que me fascina mucho, así que pues ese soy yo actualmente, fotógrafo y creador de contenido en Guatemala. Qué interesante, me llama la atención que quiere decir que lograste juntar 3 de tus pasiones: fotografía, viajes y motocicletas, por lo que entiendo, ¿no? Correcto, cada una se fue sumando como en su momento. Empecé con la fotografía, luego entró los viajes junto con el video, porque me gustó como la idea de crear contenido, y se sumó una tercera que era un hobby o una pasión escondida que tenía desde muchos años, el poder montarme una moto y empezar a recorrer Guatemala, que es uno de mis mayores retos personales, porque definitivamente empezamos a viajar con amigos, empezamos a viajar de muchas formas, pero el decidir montarte una moto y viajar solo es un reto con uno mismo y con todo lo que conlleva el poder viajar por Guatemala. Justo ahora que lo mencionas, me surge una duda que me gustaría que nos pudieras responder a todos. Es ¿por qué elegiste la motocicleta como medio de transporte para poder recorrer esos destinos? Siento que la elección llegó por el hobby que te decía, que me encantan las motos, la velocidad y todo, pero quise sumarle ese ingrediente de ir lo más expuesto posible al viaje, porque muchas veces
nos encerramos en un carro, ponemos nuestra playlist favorita y nos vamos al destino y solo cuando llegamos nos damos cuenta de dónde estamos, pero nos perdemos todo este recorrido de viaje que muchas veces nos pasan cosas o nos podemos parar en cualquier mirador y muchas veces nos pasamos de largo todas estas experiencias y únicamente tenemos la experiencia del destino final. Lo que quiero al final es poder descubrir Guatemala, no solo con sus destinos finales, que tiene destinos impresionantes, pero también poder contar la historia que te lleva para poder visitar esos destinos, que muchas veces es lo increíble. Al final el camino muchas veces es más impresionante que el destino. No, definitivamente yo creo que es como todo el proceso del camino también te lo disfrutas y el andar en moto te obliga sí o sí a estar precavido de por dónde vas, lo que vas viendo, etcétera, etcétera. Y me imagino que en el camino es de hacer pausas de, ay, me gustó tal cosa, foto, hacer tus respectivas tomas. Sí, siento que te da como rompes esa barrera que te da como el carro o ir en un bus o como querrás, te rompe esa barrera con muchas veces los locales, que es lo que quiero compartir, el poder tener esa conexión con las personas y esa barrera literalmente la rompo con la moto porque en el interior del país, ¿quién no tiene una moto? Y muchas veces te paran solo para preguntarte qué moto es o por qué andas ahí con moto. Entonces toda esa interacción es la que realmente me gusta y hace el viaje el plus que quería, por eso ando en moto, ¿no? Qué alegre que ahora estás ayudando a todos los bikers que decís tú que te paran para preguntarte ese tipo de situaciones. Hoy te están poniendo atención aquí en el podcast. A mí me surge también la próxima duda de ¿cuál fue tu primer destino? El primer destino lo programé en moto. Ajá, definitivamente. Okay. En moto fue Quetzaltenango. La verdad que me gusta mucho el frío y es algo que quería hacer porque me encanta el frío. Entonces dije, para no sufrir mucho, no estaba acostumbrado a viajar con tanto equipaje, porque obviamente tengo que llevar y tener en cuenta no solo la ropa, los accesorios y todo lo que quieras, sino adicional tengo que llevar unas maletas destinadas para el equipo con el que hago mi contenido, ¿no? Porque y la chumpa para el frío, ¿no? La chumpa para el frío, que llevas el casco, que llevas guantes, rodilleras, todo lo que querrás, eso lleva una planeación. Entonces dije, no me quiero complicar la vida, voy a ir a un lugar que me gusta mucho, que es Xela, porque me gusta muchísimo el frío. Entonces empecé a recorrer Xela, el centro fue el primer destino y empecé con Fuentes Georginas, que el camino es impresionante y muchas veces nos perdemos hasta el Valle del Molonga por ir a nuestro mundo dentro de un carro, ¿verdad? Entonces el Valle del Molonga siento que es un lugar que no nos podemos perder y el poder pararte donde quiera, creo que es el plus que me da y fue porque elegí ese destino. O sea, el frío te llevó a escoger ese primer destino. Y ahora que lo mencionas, es interesante cómo haces tú para prepararte en otros tipos de climas, porque seguramente a veces tú tomas un viaje y te toca lluvia o de seguro hasta insolación te puede dar. O sea, no sabes a qué clima te puedes exponer porque... Con el clima de Guatemala tienes que estar preparado para sí. lluvia. Llevas de todo tipo, o sea, llevas 3 tipos de chumpa, ¿no? Entonces, sí es complicado realmente cuando te entras. Lo que hice para poder planear lo que es Guatemoto fue agarrar cada departamento y como estudiarlo, hacer una lista y un recorrido con mis destinos. Entonces dije, ok, quiero, normalmente en mi proyecto pues salen 4 videos, 3 videos por departamento, como contando toda la historia, pero realmente yo estoy visitando aproximadamente unos 10 a 12 destinos por departamento. Wow. Porque realmente es no mi última oportunidad, pero llevo 6 años viajando por Guatemala y el fin de este proyecto es poder decir al terminar que realmente conozco Guatemala de muchas formas y con muchos transportes y desde formas muy distintas de ver Guatemala. Entonces, el planear eso, yo hago como mi lista y después, bueno, ya dependiendo de la época del año en que esté, planeo el tema de la ropa, de qué me voy a llevar, pero sí estás hablando de que más o menos me recorro un departamento de tamaño intermedio en unos 12 días. Wow, tal vez nos puedes contar un poco de este proyecto, cómo surgió y cómo te animaste a lanzarte a conocer todo Guatemala y en moto. Fíjate que como te decía, la verdad que llevo 5 años en su momento cuando decidí hacerlo, recorriendo Guatemala y llega a un tope como que te montas en un carro y sí vas a los mismos lugares, pero muchas veces no me puedo meter a tal lugar porque el carro no entra o porque no sé qué o que hay que transbordar. Entonces la moto te da la facilidad de moverte. Es más práctico. Totalmente, o sea, hasta para buscarle un parqueo. Te lleva a destinos que en carro no. Sí, se te complican o son imposibles. Un ejemplo de ello puede ser Pico del Diablo, que de aquí para Laguna Brava te haces una cantidad de horas y de ahí para Pico del Diablo estás hablando de 3 horas más en una terracería imposible, que son piedras gigantes que medio pone la llanta y va rodando todo para abajo porque son unas bajadas, pero definitivamente el viaje se compensa con las experiencias y eso era justo lo que quería, salir de mi zona de confort, de que te subís al carro, pues pones, como te decía, la música y llegas a tu destino, tomas fotos bonitas y todo. Entonces quería retarme a mí mismo a salir de esa zona donde estaba,
que lo único que hacía era tomar fotos bonitas y contar más allá de la foto bonita cómo está el camino y algunos paisajes definitivamente impresionantes que te encontrás en Guatemala que no se imagina uno que existen actualmente. Por lo que nos cuentas, ya llevas años en esto. ¿Tú creerías que te falta algún destino o más bien tienes algún destino que tú dices, me falta llegar ahí? Ya, años, seguramente ya recorriste todo. Sí, fíjate que siempre hay. Guatemala es un país increíble con una diversidad de destinos, o sea, para todos los gustos. Hay playas increíbles escondidas, hay destinos con mucha agua o hay destinos para la aventura. Hay muchísimas opciones, pero siento yo que uno que he ido aplazando es la Danta. Es el mirador en Tikal, porque realmente la experiencia ahí llegas a Petén, o sea, imagínate que me voy en moto. Tikal, y el viaje a Petén de por sí es cansado. Claro, imagínatelo en moto, son 12 horas asumiendo, ¿verdad? O un poco menos porque es más rápido que en carro, pero imagínate 10 horas asumiendo y luego hay que caminar 3 días para llegar a la Danta. Caminar, ya no se llega en moto, ya es caminando. Dejas en un pueblo, el último pueblo que es las Carmelitas, si no estoy mal, y dejas tu moto ahí o el carro, si llega, porque el lodo de Petén es complicado a más no poder, y empezás a caminar 3 días y cada día hay una cantidad de kilómetros que hay que caminar para poder dormir en la noche en un campamento que ya tienen establecidos los guías comunitarios y al tercer día poder llegar a la Danta y empezar la caminata de regreso. Eso es uno de los destinos que tú dices que te hace falta Sí. y seguramente es complicado, sí te tomaría tu tiempo arriesgarte o planearlo. Sí, estás hablando que solo ese destino me llevaría 8 días. Su semana. Un poco sí, más. unos 8 días. Entonces, esos son destinos que en algún momento he tenido la oportunidad de hacerlos en carro, o que agarro un avión y caigo en Petén en media hora o en 1 hora. Pero sí lo he dejado aplazando porque siento que es la guinda de ese pastel, porque también me fascina el tema de los mayas, o sea, me encanta todo el tema de la historia. En el colegio nunca me gustó. Casual que ahora sí le interesa. Sí, pero es esa parte justo de que al entrar en contacto con lo que estás aprendiendo, soy mucho más, o sea, soy más receptivo a aprender. Es que estás viviendo la experiencia. Claro, me pones 3 hojas y la verdad que me da igual, ¿no? Entonces, es el examen el problema. Sí, exacto. Entonces, prefiero irme al lugar y vivir esa experiencia y aprender de primera mano. Muchas veces me han tocado con guías que estuvieron en las primeras excavaciones y son anécdotas y historias que no te cuenta cualquier libro. ¿Y sos mucho de planear tus viajes o te vas así a lo espontáneo a ver qué sucede? Pues la verdad que es 50-50, no puedo agarrar así como que, bueno, a ver a dónde llego. Tampoco es así. Que la tristeza me lleve. Claro, imagínate, ¿no? Entonces, dale, yo no aparezco un día, pero entonces lo que hago es armar un machote de al menos los destinos que quiero conocer para como tirar ese check de la lista del departamento y ya pues Google Maps, o sea, lo que hago es estar en punto A, estoy en Antigua, digamos que es donde vivo y bueno, voy para Quiché, entonces normalmente Google Maps o Waze, lo que sea, te tira por la ruta, la autopista para que llegues más rápido. Entonces yo le pongo que evite autopistas y todavía lo voy poniendo como agregar paradas y le pones como que querés parar en la aldea no sé qué. Entonces la ruta te la arma por la montaña. Y me imagino tu checklist va mucho no solo a tener el equipaje adecuado, pero también tener tu moto lista y... Claro, totalmente. La de seguridad. Sí, o sea, tenés que ver todo el tema de la moto antes de salir de viaje, es ir a meter al taller y ajustarle todo, porque no quiero andar pensando que se le aflojó algo, porque las vibraciones son muchas, la terracería también es complicada en muchas partes de Guatemala. Entonces, sí es como que tener ese checklist también de seguridad con la moto, de hacerle sus cambios de aceite, listo. Cada vez que regreso de viaje es como irla a ajustar, porque obviamente en el viaje, el peso, todo es complicado. Qué interesante que mencionabas esto de que usas un GPS digital, ¿no? ¿No te ha pasado que te pierde el mismo GPS en la montaña? Fíjate que aún en la capital no soy mucho de creerle al GPS, prefiero el contacto con las personas, entonces el GPS me va a acercar a la zona, voy a estar cerca de donde tengo que estar y siempre te vas a cruzar con alguien, entonces aunque sepa que el destino está a 3 cuadras, por romper esa barrera con los locales, pregunto, aunque yo sepa a dónde voy. Bien dice el dicho, preguntando. Sí, se llega a Roma. Ahí está. Entonces, me sirve, aunque yo sepa dónde está el destino y cómo llegar, siempre es como entablar una charla con alguien para romper esa barrera y que me cuente algo, porque normalmente muchas personas les decís, no, yo soy turista, que vengo, pero soy de Guatemala, y te empiezan a presentar un montón de, ya conoce tal lugar. Entonces te enteras hasta de lugares que no existen en internet y ellos te pueden llevar, ¿verdad? Y también es perderle un poco el miedo a eso de la aventura o que te va a pasar algo en Guatemala, porque si bien es cierto, no es como que vaya uno como que viva la flor, pero hay que perder esa barrera y romper y pensar que todas las personas son malas, porque llevo 1 año y medio viajando en Guatemala y no me ha pasado absolutamente nada.
Ahorita que dices que llevas 1 año y medio viajando en Guatemala, ¿has pensado hacer un viaje fuera de Guatemala o ya has hecho un viaje fuera de Guatemala en moto? Creo que es uno de mis sueños hacerlo, pero lo veo complicado y la razón es porque mi esposa y mi hija no podría dejarlas, o sea, es imposible. Es mucho tiempo. Sí, mi hija tiene 2 años y 5 meses y no podría dejar a mi esposa y a mi hija, a mi familia. O sea, yo necesito regresar, normalmente me voy 10, 12 días y si puedo me regreso el 11º porque ya no aguanto estar lejos de ellas. Entonces esa parte que me une a mi proyecto, mi esposa y mi familia me apoyan en todo lo que haga, pero sí de mi parte es como que ya no quiero estar lejos de ellas. Entonces en algún momento pienso que lo voy a hacer. Pero cuando tal vez mi hija esté más grande y solo lo puedo hacer con mi esposa, ¿no? O seguro haya manera de que ellas Claro, lleguen y ya. de se O Exacto. lugares ¿no? cerca, tipo Ajá. Honduras, El Claro. Salvador. Hay Sí, bastantes puedes lugares planear cerca. una ruta más cercana, pero sí, la idea es, al final es seguir descubriendo no solo Guatemala, porque ya llevo 6 años viajando por Guatemala, sino empezar a descubrir Centroamérica y algunos otros países que se pueden hacer este tipo de travesías y tienen paisajes impresionantes igual. ¿Y hay cuánto ha sido muchos, el...? perdón. Ya, ahí dale tú, dale. Hay muchos bikers que seguro nos están escuchando y quieren empezar a realizar viajes por Guatemala y conocer lugares con su moto. Tal vez nos podrías dar de tus recomendaciones, qué lugares podrían empezar a tener en vista, ¿verdad? Para ir a conocer. Sí, fíjate que para no irnos con los tradicionales, podríamos empezar con Laguna del Pino en Santa Rosa, Laguna Ayarza, que también está relativamente cerca del primer destino que les comento, pero son lugares que no necesitas un presupuesto altísimo. No Las necesitas- fuentes georginas me parece que también. ¿no? Sí, No. porque Por viaja a Shela. Shela y le Accesible, agregas ajá. 1 hora. Entonces, claro, son estos destinos que realmente el ponerse límites o no puedes ponerte un límite solo porque no tenés una 800, o sea, es ilógico, porque al final el transporte te va a llevar con menos o mayor facilidad, ese es otro tema, pero te va a llevar, ¿verdad? Entonces esa parte de que muchas veces nosotros mismos nos ponemos esas trabas de que no, cuando tenga tal moto o tenga tal equipo, lo voy a hacer, y en eso te pasan 10 años de la vida. ¿Y cuánto ha sido el mayor tiempo que tú dices que has pasado viajando? ¿10 días? ¿Una semana? En la moto, sí, 12 días. 12 días. ¿Qué fue el de Petén, quiero suponer yo? ¿O No he hecho Petén. ¿No has hecho Ese Petén es en el moto? último, ese Ah, es el ok. cierre, ¿no? Entonces, el de Quiché fue el de las horas más largas que estuve también en moto, porque para poder regresar hice casi 12 horas, porque estaba, o sea, de Nevaj, para llegar a Nevaj es complicadísimo, y me estaba en épocas de lluvia, y me cayó una tormenta que no sé cómo no me llevó el río. Bienvenido a Pichete, dijo. Ajá, literalmente, llegando a Nevaj fue como ver una nube y yo solo me paré en el puente, me acuerdo que tengo una foto, así como que hacia allá voy y se veía una tormenta que en mi vida la había visto y dentro de las montañas, porque para llegar a Nevaj, estás como en la base y empezás a ver unas montañas impresionantes. Entonces, y luego de Nevaj, llegas a Nevaj y todavía me metí 3 horas dentro de la montaña, un lugar que muchos le dicen la Suiza de Guatemala. Entonces, desde ahí caí a otro lugar que es el Parque Ecológico Chichel y me hice como unas 12 horas de regreso para la Antigua. ¿Y cuáles son esas medidas que tú dices que debes tomar sí o sí siempre? O que inclusive tú les puedes decir a estos bikers que tienen el deseo de viajar en moto que deben tomar en cuenta para cuando deben hacer un viaje. Creo que informarse, el problema con el tema de informarse de los lugares es que muchas veces nos ponemos paranoicos porque empezamos a ver que a tal persona le pasó algo por ahí. Entonces, La típica respuesta de Google. Exacto, no te puedes sugestionar de tal manera, sino informarse y saber más o menos. Yo la ventaja que tengo es que vengo de 10 años de fotografía y empezar a viajar con el tema de la fotografía me ayudó a tener amigos fotógrafos en casi todos los departamentos. Y aparte que eso es un plus, ¿no? Porque los fotógrafos andamos buscando siempre los mejores spots, los mejores lugares. Entonces, comunicarme con ellos es como, a veces me recomiendan hasta con quién hablar, porque pasa que en muchas aldeas en Guatemala, por el tema de que estamos, la parte indígena está tan lastimada, porque muchas veces llegan y solo porque van a ver qué terreno y montan un edificio gigante, están muy reacientes a que él no es de aquí. Entonces, conocer a alguien local y saber que vas con el contacto ayuda muchísimo y la gente siempre está dispuesta a ayudarte, la verdad. Eso es bien peligroso porque creo que sí he tenido un par de experiencias similares con ese tema y ahora que lo mencionas, ¿tú tienes alguna anécdota de tu destino favorito o algo peligroso que te haya pasado? ¿Cuál es esa anécdota que más te marca en el mundo de la moto? Que pinchaste llanta, que te caíste. Fue una serie al robo. final fue al final una serie de cosas. Todo pasó en Huehuetenango. Hay 2 aisladas, que la ida a Cataratas de Pepajao.
íbamos para Laguna Magdalena, pero un amigo en moto dijo, está mejor ir a Laguna Pipajao. Bueno, Y se a Laguna desviaron. Pipajao. Y empezamos Plan a bajar. espontáneo. Y cada vez que bajábamos una curva era como que yo creo que no vamos a salir de aquí. Y así pasé todas las curvas hasta que llegamos a donde ya no había carretera porque la estaban abriendo todavía. Te podrás imaginar la tierra, el lodo, porque habían maquinaria levantando, el lugar muy húmedo. Bueno, y todavía caminamos 2 horas para ver la catarata Pepajau, impresionante. Empezamos a regresar y cuando llegamos a donde estaban las motos, empieza a llover. Entonces sacar una moto pesada, cargada, es complicado. Es complicado y estás hablando de pendientes muy marcadas, con curvas muy cerradas y más o menos nos hicimos 4 horas para unos 3,5 kilómetros. Y tenías que salir de ahí. Tenía, Entonces, no la te paciencia. podías, o sea, no había nada. El guía nos hizo favor de vendernos almuerzo en su Ay. casa, ¿verdad? Nos dijo como, no tengo más que huevos y frijoles. Y que creo que es Véndanos importante andar snacks o lo que sea. Claro, Definitivamente. pero llega un punto donde el día, porque empezamos ese día a las 8 de la mañana, entonces ese día se complicó muchísimo. Salimos a las 8 de la mañana quizá de Huehuetenango Centro y terminamos el día a las 9, 10 de la noche en Huehuetenango Centro, destrozados con una capa de lodo que creo que ya ni nos veíamos nosotros, porque era lluvia sobre lodo, sobre lluvia cayéndonos. Ya has llegado a tu casa y tu esposa te vea con todo el traje ahí Sí, lleno sí. de lodo. ¿Qué te Sí, pasó? ajá. ¿Qué le hicieron a mi esposo? Vas a venir a las 12. ¿Qué pasó? Fíjate que me pasó una, cuando recién empezaba, yo dije, pues no creo que llueva, y no me puse el traje, y por necio y orgulloso, me salí de Shela, fue el primer departamento, y bueno, iba camino a mi casa, porque hago como estas paradas, porque al final es un proyecto de creación de contenido, entonces tengo que hacer ciertas pausas intermedias para poder editar, que estás hablando de muchísimo contenido, grabando con 5 cámaras todo el proyecto, entonces es complicado. Entonces agarré de Shela para mi casa y empezó a llover por Alaska. Empezó a llover. Entonces empecé, dije, no, ya se va a quitar. Y al final no se quitó. 3 horas de lluvia. Y se me ocurrió meterme y darle la vuelta al lago por la derecha, si querés verlo así. Si lo ves de Shela hacia Antigua, ves el lago, entonces lo agarré por la derecha, por la parte que nadie nunca pasa. Y esta parte peligrosa donde asaltan y todo. Lloviendo ya casi que de noche. Y me acuerdo que me hice 8 horas para llegar de Shela a Antigua. 8 horas. 8 horas y 6 de esas fueron bajo la lluvia. Entonces solo me acuerdo que me paré en la gasolinera que está en Jocotenango para entrar a Antigua y le llamé a mi esposa, le mandé un audio y le dije, por favor, poneme a calentar la ducha porque creo que tengo hipotermia allá, ¿va? Y cuando llegué, literalmente el agua estaba hirviendo, que salió una de vapor, puse la mano. Necesito agua para pelar pollo. No, Sí, no sí. sentía la mano cuando la puse. O sea, estaba ya... Congelado. O sea, yo soy algo moreno, entonces ya verme pálido es como complicado. Entonces estaba muy mal porque sí, esa fue una de las complicaciones que tuve. Y la otra sí fue en Huehuetenango, que agarré para Laguna Brava, que es uno de los lugares más impresionantes de Guate. Y al salir, pues acampé en Laguna Brava, porque muchas veces la mayoría campo, no es como que busque hoteles de lujo ni nada, sino es vivir la experiencia. Entonces en Laguna Brava acampé solo, completamente solo un guardia había en una de las cabañas. ¿No fue un viaje que hiciste con otros chapines? No, El fue el solito. de Pipajao que andaba Sí, porque yo vi un acompañado. video que tenías en YouTube. Tenés No, de no. todos los destinos, ¿verdad? Sí, Pero- casi de Sí. todos, o sea, de los que voy viendo. Pero sí, no, ese día acampé solo completamente y bueno, al otro día salí y todo y la primera subida como para salir de Laguna Brava es muy complicada. Logré salir y en el mirador sentí que solo le di paso a uno de los pickups que iba y se fue. Y yo que acelero y empecé como que me empezó a temblar la moto y que se había pinchado. Entonces te quedas como que, ¿qué voy a hacer si la aldea está a 45 minutos así tranquilo? Porque la terracería es mala. Entonces me pasé como 1 hora y media y estás hablando que estaba a mediodía bajo el sol. Y es chistoso porque el día anterior yo nunca compro chicles porque no soy de comer chicles. El día antes compré en una tienda chicles porque no sé, me dio no tengo idea por qué los Cosas El de la snack vida. que le iba a acompañar. y los metí a la mochila. Entonces, al final, cuando vi que Caos lleva una espuma especial para poder llenar la llanta y por ahí, por el agujero se salía la espuma. O sea, te imaginas el calibre del agujero para que por ahí se salga la espuma. Entonces dije, oh, voy a hacer algo loco. O sea, lo único que me cae es probar. O sea, Comer goma cuando se te pone duro el Le chicle, ¿no? pusiste un chicle. Cuando se te pone duro el chicle de tanto masticar, entonces me metí mientras pensaba
Y en algún punto dije, voy a probar. Con dolor de mandíbula, pero Sí, no se literal, salía al aire ya. Busqué un palito y como que lo puse el chicle y le puse el palito y la espuma. Entonces empecé a presionar mientras echaba espuma. Fue una locura, como no tenés idea. ¿Y funcionó? Y funcionó. Te funcionó. Rellené la llanta 3 veces para poder llegar a la aldea y buscar un taller donde me pudieran arreglar la llanta. Pero sí, pasé casi 3 horas para poder llegar a la aldea que estaba relativamente cerca, ¿no? Qué suerte. No, Cosas tú sí vives del al límite. universo. Y eso se amarró con que iba para Pico del Diablo. O sea, tenía que manejar 3 horas más para poder llegar a este destino, que es muy complicado. Google Maps no se sabe las rutas o sea, te mete por X calle y de repente la calle está toda levantada con 3 maquinarias atravesadas. Entonces hay que buscar rutas alternas. Entonces esas complicaciones y Google Maps se vuelve loco. Pasé casi media hora buscando en un pueblo la salida y nadie me podía explicar dónde era la salida. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sí, o sea, me decían, Él dando "¿Quién es?". vueltas. Casi que me decían aquí en la casa de Don Tonito. Y yo, ¿quién es, va? O sea, bueno, voy a preguntar. Y en cada esquina preguntando, ¿dónde salgo? ¿Dónde salgo? Y voy para no sé dónde. Y les decís, voy para el Pico del Diablo. Se quedan como que pobres se confundió de país, ¿va? Porque ellos lo tienen por nombres en su idioma o muchas veces con otros nombres, ¿no? Entonces yo les decía, voy para San Mateo y Ixtatamba. Hasta la fregada. Entonces al final logré salir y llego justo al atardecer, sin hotel, sin un lugar donde dormir. Entonces dije, oh, tengo que preguntar, o sea, va a mi casa a acampar. Entonces lo que hice fue empezar a preguntar, mire, usted no me deja acampar en su jardín. O sea, literalmente se fue. Y de casa en casa alguien me dijo, creo que hay un hotel. Entonces yo, ¿cómo va a haber un hotel aquí en medio de la nada? Y había un hotel que relativamente era hotel porque era una habitación de una persona que les sobraba y tenía una cama que quizá no usaba hace 10 años ahí. Y la puerta estaba así como atrancada. Fue complicada esa noche porque dormí media hora porque no podía, porque sentía que todos los animales se me subían, porque había saber qué cantidad de animales en la cama, pero era el único lugar seguro que podía descansar y adicional, el único lugar donde podía cargar todas las cámaras para poder seguir grabando el otro día, porque si no, imagínate llegar y sufrir todo eso para llegar a Pico del Diablo y al otro día no tener ni carga en ninguna de las cámaras para documentar lo que llegaste a hacer. Justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo haces tú para viajar? Porque seguramente, aparte que llevas tu ropa, llevas tu equipo. ¿Y en moto? Sí, es complicado. Aprendes a reducir, a reducir, a reducir. Hacer lo más minimalista posible. Sí, lo más, o sea, llevas playeras vuelta a la justas camisa. y muchas veces, no, porque normalmente eso sí encontrás alguna lavandería por ahí, sí es muy complicado. Sí, va a darle vuelta a todo. En la laguna, Para él que así. tenga doble uso. Entonces, es complicado, pero sí aprendes a reducir de tal manera que al final a veces creo que llevo más equipo para grabar el proyecto que ropa o cosas importantes que la mayoría Entonces sí llevaría. siento que has de llevar un montón de gadgets, baterías para extra, Sí. para cargar tu cámaras, tu Todo drones. el equipo que lleve. Sí, y con él. un día en el proyecto de Guatemoto es complicado porque normalmente salgo a las 7 de la mañana ya de donde, ya sea que haya acampado o que haya dormido en algún hotel que me encuentre. Si está muy complicado encontrar dónde acampar, que eso también pasa. Entonces, y vamos avanzando en el día, paso manejando, luego llego al lugar, camino todo el lugar para poder grabar cómo es el destino, luego que levanto el dron, que hago una toma aquí, que hago una toma allá, regreso o avanzo al siguiente destino, acercarme lo más posible para poder dormir en algún otro lado. Si me toca acampar, armo carpa y luego de que decís, bueno, ya voy a poder descansar, me toca empezar a abrir la computadora y empezar a bajar 300 gigas de contenido de las 6 cámaras que llevo y poder 6 cargar, cámaras. o sea, sí, hasta el teléfono cuenta como cámara porque Definitivamente. ponía un trípode y me Sí. grabó todo el problema del pinchazo. Tenés que descargar este contenido porque no te puedes Claro, o sea, arriesgar. no cargo 60 memorias, ¿verdad? Entonces tengo que descargar y termino tipo 1 de la mañana descargando todo, ajustándolo como en carpetas y listo al otro día a las 6 de la mañana para poder subirme a la moto y seguir echando punta. Wow, o sea, tú definitivamente sí vives por el anécdota, o sea, anécdotas seguramente Sí. te sobran, pero a ver, yo estoy segura que no soy la única. Aquí los bikers están esperando a que tú les des esa recomendación técnica que necesitan en su vida para poder emprender así su viaje. ¿Qué precauciones tomas tú en tu moto? ¿Cómo le haces ese mantenimiento? ¿Qué cosas te percatas antes de salir a un viaje? Creo que el famoso 360 que muchos se hacen chiste, ¿no? Cuando te Ajá. hacen la licencia y hágalo un 360 y es como que te quedas como que ¿qué pasó? Entonces, normalmente sí lo hago siempre, le hago una revisión, la llevo al taller para poder que me le chequeen todos los niveles y todo lo que es ajuste de la moto como tal. Entonces, y adicional, yo ajusto todo el tema del peso, porque también es muy importante cuando vas a viajar muchas horas, como que la mochila no te quede incómoda porque llevas otra maleta atrás. Entonces, todos esos ajustes sí los hago para poder tener un viaje más tranquilo
Y otra recomendación es que al final el destino no se va a ir de ahí. No soy una persona que corra a altas velocidades. Seguro. Yo, Mejora al tus final, pasos, conociendo sí, tus límites, tu total. moto. Esa es una cosa que pasa mucho por impresionar lo que querrás o porque sí, mi moto acelera más que la tuya. Perdemos la noción de cuáles son nuestros límites y uno siente cuando pierde el límite, ¿no? Porque te ha pasado, me imagino, cuando sentís que pegas el acelerón y cuando sentís que ya te da un poquito de miedito, decís, este es mi tope. O que cuesta frenar, que ya sabes que para frenar sí tienes que hacerlo duro. O ya estás hasta pensando si frena este, ya pues veo dónde Ajá, me tiro, definitivamente. Entonces, esos límites siento yo que hay que conocerlos definitivamente porque yo el viaje es impresionante y todo, pero definitivamente quiero regresar a mi casa, ¿no? No, y que hay familia esperando, ¿no? Es como... Totalmente. Y algo importante es que cuando estás en la moto, cada segundo cuenta y tenés que estar súper pendiente en la calle. No te puedes distraer y cuando están viajes largos o te estás durmiendo, lo que sea. Pero eso es mejor parar, descansar y tomarte algún buen café. Eso es si querés ver así como hay que estar pendientes, pero al final te da ese beneficio de no tener que estar usando el teléfono, no tener que estar pensando en otra cosa más que en el camino y disfrutar mucho más el viaje, el trayecto, el camino y todo lo que conlleva, que fueras en un carro, que vas más relajado, ¿no? Y por último, para ir cerrando este episodio, que de verdad gracias por ello, ¿qué mensaje le podrías dar tú a estos bikers de tu destino favorito? ¿O qué destino le podrías recomendar? ¿O que se animen a visitar más de Guatemala? Porque seguramente muchos conocemos lo superficial o los típicos destinos, ¿ya sabes? Entonces, ¿qué consejo le darías tú a alguien para que se anime a conocer más destinos de Guate? Creo que lo primero sería el tema de no sobrepensar que nos va a pasar algo y todo. Definitivamente, muchos de los accidentes o las cosas que pasan es nuestra culpa por alocarnos o por ponernos muy emocionados en la moto o por no medir las consecuencias de los actos, pero definitivamente dar ese paso y no tiene que ser con Petén, o sea, no te tenés que ir a Petén para poder empezar a despertar ese amor por viajar en moto por Guate, sino podés empezar con un destino pequeño. Yo el destino que recomendaría, porque es una mezcla de muchas cosas, es poder ir al lago Atitlán, pero no al típico Pana, sino le das la vuelta por la autopista, si no quieres pasar esta carretera complicada, y caes a a Santa María Visitación, dejas la moto ahí y caminas 45 minutos al Rostro Maya y es una de las experiencias más increíbles, pues armar tu casa, acampar y al otro día salir de regreso. No te va a llevar un presupuesto que te va a dejar en la quiebra, realmente sale económico, pero es una de las experiencias más increíbles y es el mejor mirador que tiene el Rostro Maya y que te va a enganchar definitivamente. Ok, José, de verdad, gracias por compartir con nosotros toda esa información que seguramente este podcast podría ser de 3 horas y no se acabarían las anécdotas, pero en este momento queremos agradecerte por compartir con nosotros esos datos interesantes y sobre todo por inclusive a Marcel y a mí animarnos a visitar más de Guate y de pronto hacer ahí compañía para los viajes, armar un viaje entre gracias los de tres. Verdad por contarnos tanta de tu experiencia, inspirarnos también a todos los bikers que están aquí presentes. De verdad que en tus redes sociales lo haces ya con tu contenido, así que a seguir adelante y seguir conociendo Guatemala y qué mejor que en moto. Sí, gracias definitivamente y gracias por la invitación y estamos ahí, vamos a seguir recorriendo Guatemala en moto. Y queremos darte este espacio para que tú puedas compartirnos tus redes sociales para saber dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver tu contenido si la gente quiere saber más de ti. Perfecto, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Chapín Viajero, eso es como en todas las redes sociales, uso Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Entonces ahí voy a estar, siempre comparto como todo el tema de los viajes y algunas otras experiencias que voy teniendo en el camino. Ok, gracias, ya lo escucharon ustedes, mis bikers, gracias a ustedes, espero que se hayan disfrutado este episodio al igual que nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Y aquí llegó este ride. Pero nos vemos en el próximo episodio de Sobre Dos Ruedas. Un espacio para compartir anécdotas y experiencias en motocicleta. Historias que solo se viven rodando. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que amen las motos tanto como tú. Suscríbete hoy en YouTube, Spotify o cualquiera de tus aplicaciones favoritas para escuchar nuestro podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y a mí como Mafer Morazán _ Y yo también, @go.marcel. Recuerda que puedes comprar la motocicleta de tus sueños en grupouma.com. Hasta la próxima, bikers.